Laudetur Jesus Christus in eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para iniciar una secuencia de vídeos de controversia, directos con una persona determinada, que es un seminarista, sagantista por cierto, pero son esos sagantistas que son bastante generosos con la tesis de Cassichacum, o la tesis privacionista, disculpadme. Y no todos los sagantistas clásicos son benevolentes con la tesis de Cassichacum. Eso hay que esclarecerlo, clarificarlo en estos momentos. Por cierto, otra cosa que hay que clarificar: un servidor no es totalista, no soy clásico a nivel de sagantismo, si bien son términos semejantes o iguales. Un servidor es sagantista conclavista, pero este tema nos interesa tocarlo porque también fue algo que nos afectó directamente, porque esto es una controversia que directamente el sagantista, o sea, el seminarista, nos impugnó una serie de situaciones. Esta, a su vez, en respuesta a unos audios que enviamos públicamente en nuestro canal de Telegram, reaccionó, nos envió unos textos largos, de los cuales apreciamos mucho más la creación intelectual, que es cuando uno estructura pensamiento, y nos mandó unos textos, unas referencias bibliográficas interesantes. Pero vamos a responder en este momento solamente a lo que es esencial de la controversia. ¿Y cuál es el origen de la controversia? ¿Ah? El origen de la controversia es que la tesis de Cassichacum, conocido como sede creacionismo, que es una forma de sagantismo, aparentemente, como posición tolerada y auspiciada, esto es importante, tolerada y auspiciada en algunos grupos sagantistas clásicos o totalistas. La tesis sede privacionista garantizaría, nosotros asumimos en grado subversivo, que dichos grupos clásicos o totalistas evitasen caer en el conclavismo. Para estos grupos, sean estos totalistas o totalistas con esta especie de visión benevolente hacia ese privacionismo, mucho más allá, por cierto, para estos grupos el conclavismo se ha vuelto un chantaje deshonesto frente a partidarios de varias tendencias que en su posición teológica asumen la posición correcta en la forma para garantizar la extinción de la actual sede vacante pontificia. Eso tiene que quedar claro. ¿Ah? El conclavismo es el tabú, digamos que es el punto a no llegar frente a grupos tradicionalistas, clásicos, totalistas, que pudiesen llegar a la conclusión que pudiese darse, ellos representándose como la iglesia, pudiese darse por derecho divino y por dogma, que esta iglesia pudiese generar una cabeza visible. Es obvio que los sagantistas privacionistas no asumen eso por cosas que vamos a explicar más adelante. Entonces, la tesis sede privacionista, porque esto es otro tema, eso también nos dijo este seminarista. No, es que ustedes no entienden la tesis, y que es por eso desconocimiento de la tesis. No, la tesis se conoce. La conocemos por varias razones. Primero, porque nos hemos cansado de escuchar personas hablar de ella en internet, incluso en texto, leyendo. Segundo, tercero, sí que se me olvidó el segundo punto. Tercero, un servidor, profesor de la tesis de Cassichacum por muchos años. No por un año, por muchos años. A mí se me ha olvidado cuántos años yo profesé la tesis. Tanto sí que yo consideré la idea de irme a Italia, allá a Milano, a Prueba Torino, donde está el Instituto Mateo en el Concilio. Gracias a Dios no sucedió así, que ni siquiera voy a explicar las situaciones de discernimiento que me llevaron a mí a desistir. Yo profesé por muchos años en público la tesis de Cassichacum, hasta el día, para no extenderme tanto, que se me dijo, lo vi en un sermón de un sacerdote de la tesis de Cassichacum, que Bergoglio era nuestro papa material. En ese momento yo desistí y inicié un fuerte proceso de decadencia, de asimilación de la tesis, incluso escribiéndole a uno de otro sacerdote, que un servidor era benefactor de él. Le expliqué este caso más o menos,
Y me dijo, no, es que sí, estamos en sedevacante, nosotros somos sacantistas. Otras personas tienen una jurisdicción determinada, o sea, no tienen jurisdicción en la iglesia. Claro, me explicó las cosas que hoy en día sabemos. Sabemos por culpa de estas controversias iniciales. No solamente son que no son papas materiales, eso implica muchísimo que una persona sea un papa material, no formal. Entonces, yo profesé la tesis casi como en público, en diferentes círculos eclesiásticos. Entonces, la tesis sí la entendemos. Muchas personas que no profesan la tesis entienden la tesis, pues también se ha escrito mucho de ella, ¿no? ¿O no? Entonces, la tesis privacionista, en esencia, asume que los herejes públicos, manifiestos y notorios pueden adquirir, conservar y promover, vamos a repetir, ¿verdad? Los herejes públicos, notorios y manifiestos pueden adquirir, conservar y promover cargos eclesiásticos legítimos, como el cardenalato y una que otra diócesis. O sea, un detentor material de una diócesis. Y pero aún, más incremento, ¿verdad? Puntualmente hablando lo que habla la tesis, que un hereje público, notorio y manifiesto puede, en acto, adquirir y conservar legítimamente, le hace válidamente, el cargo eclesiástico de romano pontífice, por medio de un teorema filosófico-teológico del papado material no formal. Esta persona, que dentro de un cargo material no formal, según la tesis, no posee autoridad eclesiástica, o sea, lo que posee es una autoridad eclesiástica electiva, a fin de cuentas es cargo eclesiástico, pero sin autoridad universal en cosas relativas a fe y moral. Prácticamente es la concepción del Papa Presidente, si bien ellos no manejan ese terreno. Entonces, esa es la esencia de la tesis casi Chiaco. Es obvio que las personas, a mí no me interesa tanto de la tesis casi Chiaco, esas personas a mí no me interesan, pues yo sé quiénes son ellos se presentan como sedepigracionistas. Si bien en el pasado sabíamos que grupos sacantistas clásicos y totalistas se entendían muy bien con sacantistas sedepigracionistas, se prestaban seminaristas, se prestaban profesores. Ejemplo de ellos es el accionar del ya fallecido Monseñor Dolan, con Monseñor Sanborn, que aún está vivo. Esa iniciativa, eso paró mal. Terminó muy mal esa unión. Pero eso pasaba antes. Uno pensaba que era cooperación en términos comunes de doctrina católica. Hoy en día sabemos que eso paró muy mal. ¿Por qué paró muy mal? Porque inició una generación de sacerdotes que no que ellos entiendan la tesis, como lo que vamos a explicar, por más que no la profesen, no. Ellos la han asimilado al punto que creen que ella es una vía de salvación, una vía de afiliación que no compromete la fe del fiel. Cuando decimos fiel nos referimos a credo y seglares. Entonces, en sí, el sacantista clásico que profesa y defiende, por más que ellos digan que no la defienden, que no son ni cripto-sedepigracionistas, y son filo-sedepigracionistas, pero defienden esto de forma aguerrida. Ejemplo, tenemos el caso de Monseñor Altamira, con uno de sus sacerdotes súbditos, que no acepta la tesis. La defiende, como se dice vulgarmente, a capa y espada. El Monseñor Altamira, que no es sedepigracionista. Lo mismo hacen la Pía Unión Mater Dei en Argentina, con sus dos obispos, Monseñor Julián Espina y Monseñor Pío Espina. O sea, estos dos grupos visiblemente defienden la tesis de forma privada, mejor dicho, y cuando alguien filtra la comunicación es que uno se da cuenta de lo sucedido, como me está pasando a mí directamente con un seminarista, incluso hasta en ciertos foros privados, colectivos pero privados, donde se defiende la tesis no como herejía sino como error. Entonces la tesis de Casichacum, para quien la profesa de esa forma, obviamente también quien es adepto de la tesis, obviamente, él tiene dos ataques. Y por cierto, antes de continuar hablando, yo no sé si algún día voy a tener que jurar de la tesis. Y no sé si te voy a jurar porque yo no la defendí con pertinacia, porque estaba defendiendo con error sustancial, en fin.
La tesis va a atacar dos puntos de la fe. Primero, es un ataque a la unidad de la Iglesia de Cristo. Y segundo ataque será a la constitución jurídica de la Iglesia. El ataque a la unidad de la Iglesia de Cristo es porque ella asumiría una sociedad ausente de ser una sola. Por ende, necesitaría de una organización, gobierno y fe. Fe no entraría tanto, pero ellos necesitarían buscar en una organización exterior y un gobierno exterior que no tienen, garantizar la unidad de la Iglesia. Y ven en la constitución jurídica de la Iglesia se atacaría a la Iglesia como sociedad perfecta. ¿Por qué? Bueno, esta no tuviese los medios por sí misma para lograr su fin. ¿Qué fin? Entre ellos el papado, que es la jerarquía de jurisdicción. Entonces, esos son los dos puntos que la tesis Casi Chacón ataca, que no es poca cosa. Entonces, este seminarista nos dijo que nosotros, en nuestra exposición que hicimos informal en nuestro canal de Telegram, que casi una hora de exposición en dos audios, nosotros tenemos, según él, según este seminarista, tenemos varios errores y exageraciones en nuestra exposición informal. Porque consideramos que esto es más una exposición informal que estamos haciendo aquí. Pues si nuestra exposición es así, nosotros nos pareció que la respuesta de este seminarista que nos dio a nosotros y también la hizo pública, nos parece que nos dio vértigo, por así decirlo, y consternación por la apasionante y pertinaz defensa de una tesis teológica, filosófica teológica, que el propio Monseñor Grande de Odiens, que es su creador, dijo eventualmente en una carta privada que se ha constatado que es verídica, que su tesis tiene errores, varios errores teológicos. Entonces esta tesis, que su propio fundador eventualmente ya dijo que tiene varios errores teológicos, es ajena a la patrística, es ajena al magisterio de los papas, le hace ajena a la constitución divina de la Iglesia. Porque ella va, aparte de los errores que nosotros dijimos que ella ataca, de forma implícita, en esos dos errores que ataca, esencialmente, va a decir que la Iglesia es una Iglesia constituida por herejes, cosa que está condenada por el Papa Inocencio III en la Edad Media, en su profesión de fe, ellos ejemplo. También es un ataque, es ajena a la constitución divina de la Iglesia, porque va a atacar y va a pretender disponer una unidad que depende de elementos ajenos a la Iglesia para su fin, atacando el documento Immortale Dei del Papa León XIII. Y por ende, va a asumir que la catolicidad de la Iglesia, que sostiene esa tesis Casi Chacón, le hace el sede-explicacionismo, va a asumir que la catolicidad incluye a los herejes y apóstatas que ellos garantizarían esa catolicidad. ¿Atacando qué? Atacando la teoría, asumiendo la teoría de las ramas condenada por el Papa Pío IX. No es poca cosa, son muchísimos ataques. O sea, esa tesis, ella no es católica. Con la defensa de la distinción filosófica, asumirían que se pueden vulnerar dogmas de fe, pues no funciona así. Entonces, este seminarista nos va a decir a nosotros que el sede-privacionismo dice respecto a la herejía, lo que causa la pérdida del cargo, en este caso del cargo papal, es el delito declarado. El delito, nosotros decimos, de los falsos papas Vaticano II. Entonces, ese delito declarado por la Iglesia, o sea, ellos están esperando que la Iglesia, constituida en jerarquía de jurisdicción y con el poder supremo, asumiría como para derecho común de la Iglesia, eso solamente lo puede hacer el Papa, se puede él mismo reunir en concilio, para que un hereje público fuese declarado como pérdida del cargo, necesitaría que el delito declarado por la Iglesia. O sea, necesitarían que el Papa herético que ellos consideran su Papa material se convirtiese. Entonces, ellos están asumiendo muy en parte el concepto de Papa Hereticus deponendus est. O sea, el Papa herético debe ser depuesto por la Iglesia, que es la tesis que sostiene, al menos de forma bastante, en la historia, en la antigüedad, por cierto, un portugués, un fraile dominico, que se llama Juan de Santo Tomás. Nosotros sabemos que esa tesis no la sostiene la Iglesia, no es universal. La Iglesia no se ha inclinado hacia esa tesis. Sin esa tesis, hoy
en día sostienen varios grupos, incluso en el pasado, eventos históricos han asumido esa posición. La realidad es otra, y vuestra calidad sabe eso. Cuando digo vuestra calidad me refiero a este seminarista. Para empezar, el papado es un cargo eclesiástico, está bien que en ese estamos de acuerdo. Entonces, a ese argumento, a ese pequeño párrafo que sostendría que se necesitaría un decreto de la Santa Sede declarando la herejía de tal o cual reclamante el trono, por ende, eso lo haría de ponerlo de cargo. Solo decimos que esta declaración no soporta toda la patrística, no soporta el magisterio de los papas, no soporta los doctores de la iglesia que han concordado que la pérdida de los cargos eclesiásticos, cuidado, cargos eclesiásticos, que es el oficio, en este caso el oficio de papa, que es un cargo, por más que tenga privilegios por derecho divino, el papado es un cargo eclesiástico, no es un sacramento que constituye un carácter en el alma, es un cargo, se puede perder. Entonces, esos cargos eclesiásticos es por renuncia tácita, sin ninguna declaración. En el caso de herejía como pecado, cisma y apostasía, pública y notoria manifiesta. Ese es el problema. Esas personas, esos Vaticano II, o sea, los falsos papas Vaticano II, vuestros queridos papas materiales, ellos a veces cuentan a partir de la declaración del cierre de Vaticano II, asumirían que ahí empezaría los papas materiales, reconociendo a Juan XXIII como un papa legítimo de la Iglesia. Entonces, esa renuncia tácita, ¿por qué? Por cisma, apostasía pública. Eso que ha pasado con los falsos papas Vaticano II. Por eso lo digo yo. No lo digo yo. O sea, un cielo no va aquí a hablar de pareceres. Y ustedes ya saben que el Papa hereje es depuesto ipso facto, no solamente por el santo que vamos a nombrar ahorita, sino por otros santos como San Francisco de Sales, en Controversia Católica, como San Alfonso María de Ligorio, en Verità, la Verità de la Fe, y como San Antonino, que van a asumir la tesis contraria que vuestra caridad está iniciando discurso, que el Papa herético es depuesto ipso facto, no depuesto por la Iglesia, ese depone él mismo. Un hereje, cuidado, estamos hablando aquí de Papa, cualquier hereje que tenga cargo eclesiástico se depone ipso facto del cargo, en este caso el Papa. Se perdería el cargo eclesiástico, ¿cuál cargo del papado? Entonces, San Roberto Bellarmino, que recuerdo que no solamente es un santo, que no es poca cosa, es doctor de la Iglesia. El Papa Pío X lo declaró a él doctor de las controversias y defensor de la Santa Sede. Aparece en la oración en el misal, en los breviarios, que es la oración pública de la Iglesia. Muy probablemente, la tesis de él, que sostenida por otros autores de la Iglesia, es la tesis acertada. Entonces, San Roberto Bellarmino, claro, vamos a citar San Roberto Bellarmino en su libro de Romano Pontífice, libro segundo, capítulo 30. Él va en esencia a decir esto: se establece que un hereje por sí mismo es considerado definitivamente depuesto del papado, porque pues la herejía pública no se manifiesta. Además, los santos padres enseñan unánimemente, y esta palabra es importante, que no solo los herejes están fuera de la Iglesia, que eso es otro ataque de la tesis, sino que el derecho, que de hecho, y por derecho mismo, o sea, el ipso facto, vamos a repetir, sino que los herejes, de hecho, por derecho mismo, carecen de toda jurisdicción y dignidad eclesiástica. Si no tienen jurisdicción, no pueden nombrar otros cardenales. Definitivamente no pueden, están depuestos definitivamente por herejes públicos. Y como carecen de jurisdicción y carecen de dignidad eclesiástica, no tienen papado, no pueden ostentar el cargo, sean usurpadores, pero no pueden mostrarse como papas. Y eso vamos después a explicar. Yo sé por dónde están, y ahorita los detractores de esta posición, ya sé por dónde están pensando, por eso lo dejamos un poco más adelante. Entonces, ¿qué santos padres el San Roberto Bellarmino va a nombrar que sostienen que los herejes no tienen ningún tipo de jurisdicción ni dignidad? Por ejemplo, va a decirlo San Cipriano, que es un doctor, es un
padres de la iglesia. Son los discípulos de los discípulos de Cristo. Os recuerdo que en la iglesia latina, el último padre de la iglesia es San Gregorio Magno, que falleció, tengo que equivocarnos, creo que entre el siglo V y el siglo VI. Entonces, San Cipriano, en su libro segundo, Epístola 6, omnes, omnino, heréticos, atque exismáticos, nihil habere potestatis ac iuris. En latín suena muy bonito, pero en castellano, lo que quiere decir, todos, absolutamente, los herejes y cismáticos no tienen ninguna autoridad ni derecho. O sea, iuris, no tienen jurisdicción. San Ambrosio, y que tiene que ver con la conversión de San Agustín, otro padre de la iglesia latino. San Ambrosio, en su libro primero de penitencia, capítulo 2, sostenderá lo mismo. San Agustín, en Encridio, en su capítulo 65, dirá lo mismo. San Jerónimo, en su libro contra luciferianos. San Optato, en su libro primero contra Parmenianum, va a decir: docet hereticos et exismáticos claves renincelorum avere non poche nec solvere obligare. Enseña, dice San Optato, que los herejes y cismáticos no pueden poseer las llaves del reino de los cielos, ni atar ni desatar. O sea, ni nombrar otros herejes a encargos eclesiásticos como Cadena Lato, ni de poner otras personas que no estemos de acuerdo con sus herejías, Vaticano II. El Tesis Casillasco no soporta la patrística. Entonces, aparte, como San Roberto Bellarmino va a decir que el consenso unánime de los santos padres enseña que los herejes, todos, absolutamente los herejes y cismáticos, no tienen ninguna autoridad ni derecho. También no pueden poseer las llaves del reino de los cielos, ni atar ni desatar. Las llaves del reino de los cielos, es el poder de las llaves, que da también la jurisdicción. No es poca cosa. Entonces, saliéndome de San Roberto Bellarmino, para amplificar mi discurso, un servidor que tengo en el físico, tengo un libro que se llama Enchiridium Patristicum. Esto es como el Dessinger, incluso hasta la misma editora Helder, que publica el Dessinger, pero esto es un Dessinger patrístico. Este libro está totalmente en latín, no se consigue en castellano en internet, se consigue en latín en internet, pero en castellano no se consigue, hay que traducirlo. Entonces, en este libro que se llama Enchiridium Patristicum, en el numeral 2142, Theodoretus, que es un padre de la iglesia, que vivió entre el año 386 y 458, en su epístola, o sea, en su carta a Florencio, y que conste, el Theodoreto me va a decir que el consenso de los padres en asuntos de fe y moral genera certeza. O sea, que unos padres de la iglesia se pongan a decir lo mismo, es certeza de fe y moral. No podemos ir en contra de eso, de contra ello, no fuésemos apostólicos ni patrísticos, si estuviésemos fuera de la iglesia. En esa época de nos mandaban al exilio, que era una pena horrorosa, o íbamos a pasar por diferentes problemas eclesiásticos, o nos iban a matar, porque antiguamente los herejes se atacaban hacia los ortodoxos, o no se incentivan a nivel de la recta fe, incluso hasta matarlos, porque existen herejes que mataban cristianos. O sea, no solamente los cristianos eran muertos por paganos o ateos, habían herejes que mataban a cristianos. Entonces, hoy en día es medio divertido ser hereje, antiguamente no, y mucho menos cuando existía la Inquisición. Entonces, nos va a enseñar todo esto en esta carta hacia Florencio, que mantenemos intacta la doctrina dogmática de los apóstoles hasta el día de hoy. Vaya, hasta el siglo V, pues hoy en día hasta el siglo XXI, yo asumo eso, o sea, yo firmo de Teodoreto. Tenemos intacta la doctrina dogmática de los apóstoles hasta el día de hoy. Nos han transmitido no solo los apóstoles y profetas, porque recuerdo, los padres de la iglesia son los apóstoles de los apóstoles, sino también aquellos que interpretaron sus libros: Ignacio, Eustaquio, Atanasio, Basilio, Gregorio, Juan, Europa de la iglesia, y otros grandes luminares del mundo. Y antes que ellos, los santos padres reunidos en Nicea, que es un concilio ecuménico. El primer concilio ecuménico de la iglesia. Antes fue el de Jerusalén,
de los apóstoles. Después de este concilio, viene el concilio ecuménico de Nicea, cuya confesión de fe, como herencia paterna, conservamos intocable. Lo mismo va a sostener San Agustín en Contra Julianum y San Vicente de Lérins en Commonitorium. El consenso de los padres en asuntos de fe y moral genera certeza. No podemos apartarnos de eso. Estuviésemos enseñando novedades. Y así, San Roberto Bellarmino, en ese mismo capítulo 30 de su libro segundo de Romano Pontífice, él va a citar magisterio de la Iglesia. Pueden decir, bueno, son padres de la Iglesia. No es un doctor de la Iglesia, lo estás poniendo. Pero magisterio de la Iglesia lo va a usar San Roberto Bellarmino, va a ser mucho más aplastante. Y él va a darnos a entender que el eje público no puede ejercer ministerio eclesiástico, ni promover, ni exponer, como hemos dicho. Y esto que va a explicar estos dos papas que hemos hablado ahorita. Hay que entender que San Roberto Bellarmino va a usar unas cartas interesantes del Papa Celestino I, dirigidas a un clero particular, en pleno concilio de Éfeso. Un concilio hecho en el siglo V, en el año 431. O sea, son cartas privadas emitidas a participantes de ese concilio. Pues el Papa mandó sus legados. Alguien me va a decirnos que las cartas privadas no son infalibles. Cuidado, que más adelante San Roberto Bellarmino se encarga de darlo a entender que sí son vinculantes. Al menos en este caso. Yo sostengo, por cierto, que las cartas privadas no son vinculantes. O sea, no lo digo yo, lo dice Jesús Bujanda. Es un teólogo muy cercano a la época de la muerte del Papa Pío X. Entonces, Nestorio, que es un hereje condenado en concilio, en el de Éfeso, de no equivocarnos, estoy convencido que fue en el de Éfeso. Nestorio fue arzobispo de Constantinopla y aparte fue monje. Entonces, el Papa Celestino le va a escribir una carta a Juan de Antioquía. Juan de Antioquía, es interesante esto y viene muy en el caso de la problemática actual de estos criptodeprivacionistas o filodeprivacionistas. Por más que lo nieguen. El Juan de Antioquía es un criptotesista, un criptodeprivacionista, eso que era un cripto nestoriano, era un obispo moderado que era amigo de Nestorio y asumió que es injusta la condenación de Nestorio. Eso que el Papa le va a escribir en el concilio, le va a escribir que se encuentra en el concilio de Éfeso, como hemos dicho, este Juan de Antioquía, y dice así: si alguien dice por el obispo Nestorio o por otros que lo siguen desde que comenzaron a predicar tal cosa, la herejía de Nestorio, ha sido excomulgado o despojado, ya sea del obispado o de la dignidad clerical, ha quedado evidente. Importante, ha quedado evidente. El Papa me va a decir a mí, se va a decir a Juan de Antioquía, que es un filo nestoriano, le va a decir a él, ha quedado evidente que esas deposiciones, esas rebajaciones de los cargos eclesiásticos, ha quedado evidente que tanto en nuestra comunión de la Iglesia, como en la de todo el pueblo, como en la de todo el pueblo, ha persistido y persiste. ¿Qué persiste? Que los excomulgados por Nestorio siguen en comunión con la Iglesia, siguen en comunión con el Papa. Y no juzgamos que esté apartado, o sea, estas personas no están apartadas por más que han sido excomulgadas. No juzgamos que estén apartados ya que no pudo Nestorio, o sea, no pudo ser removido por sentencia de alguien que ya se había mostrado por sí mismo como caso para ser removido. Repetimos, pues alguien no puede ser removido por alguien que por sentencia, que están esperando la sentencia de los papas heréticos convertidos para decir que tal o cual ya no fue papa. No. Ya fue evidente. Se había mostrado por sí mismo, o sea, por sentencia. Pero alguien que ya se había mostrado por sí mismo como caso para ser removido. ¿Quién tenía que ser removido? Nestorio, pues hereje, que se puso a excomulgar personas, a sacar personas de sus cargos eclesiásticos antes de ser condenados públicamente. Es lo mismo, pero al revés, con la tesis. La tesis quiere promover cargos eclesiásticos. Y dice, no, tiene que haber una sentencia declaratoria que diga que esas promociones fueron injustas, fueron inválidas. No hace falta. El Papa Celestino I me va a decir que se mostró evidente, se ha mostrado por sí mismo caso de ser removido. O sea, ellos mismos han demostrado
que están removidos por herejes públicos y Y notorios. os digo algo, el ataque de Nestorio era mucho más simple, era una fuerte distinción entre las naturalezas humanas y divinas de Jesucristo. Que era el ataque a la Theotokos, a la Mater Dei, a la Teípaga, a la paridora de Dios. Ese era el ataque del nestorismo. Y os digo algo, el nestorismo sigue vigente. Hay comunidades vigentes de nestoristas. Incluso hay un obispo muy famoso en Australia que tuvo un atentado hace poco, que es muy mediático. El nombre es nestorista. Por más que él diga que no lo es, él es nestorista. ¿Sabe por qué es nestorista? Porque él dice que la Virgen María es la madre de Cristo. Y él explica el por qué. Entonces, por eso yo lo digo, la Virgen María es madre de Dios. Pero tú sabes, nadie puede negar eso, que la Virgen María es madre de Cristo. Lo mismo que condenado en el siglo V, condenado a Nestorio. En el siglo XXI tenemos todavía nestorianos. No es que si Jesucristo no vuelve dentro de unas décadas, unos días o unas centurias, van a seguir todavía criptodespervistas o criptosedepiacionistas en este caso. Aparte, va a seguir Roberto Bellarmino. Va a citar otra carta del Papa Sextino I. En una carta del credo de Constantinopolitano, el Papa Sextino I va a decir básicamente lo mismo en la carta que hablamos en la carta anterior. Ya que Nestorio, o sea, nadie podía despedir o remover a aquellos que vacilaban al predicar tales cosas. Lo mismo fue repetido por el Papa Nicolás I en una carta a Miguel en el siglo IX, en el siglo IX, en el año 1855. 400 años después, el Papa Nicolás I va a ratificar estas cartas privadas hacia Juan de Constantinopla, ese clero de Constantinopla, en un contexto de un concilio. El Papa Nicolás I fue el último Papa consagrado obispo por Salto, y fue el primero en que se coronado por Tiago. Es una particularidad interesante. Entonces él va a asumir lo mismo, significa que es doctrina común de la Iglesia. Y remarcamos algo: nadie podía ni expedir ni remover a aquellos que se vacilaban en predicar tales cosas. ¿Qué cosas que estaban vacilando en predicar? El nestorismo, que la Virgen María no fuese madre de Dios, que nos enseñan estos casos del Papa Celestino I y la reafirmación siglos después del Papa Nicolás I, que estos papas materiales que los filo o cripto sedepiacionistas defienden, a nivel de magisterio se demuestra que los papas materiales, como decimos, son casos evidentes que no forman parte de la comunión eclesiástica y que no pudiendo ser removidos en acto todavía por la autoridad eclesiástica, en este caso otro papa, por una sentencia, obviamente, como ellos exigen, y por eso ellos creen que esos papas materiales pueden seguir nombrando otros herejes como cardenales materiales, por así decirlo, papas herejes con cargo, con poder indicativo, o sea, poder eclesiástico de jurisdicción, para poder nombrar otros cargos como el cardenalato o otros obispos materiales en algunas diócesis. En este caso solamente el cardenalato. Que conste que ellos no pueden, o sea, todos los papas, Celestino I y Nicolás V, con 4 siglos de distancia, confirman que alguien que se nota evidente por herejía pública no pudiendo ser removido, como hemos dicho, por una sentencia de un papa legítimo, ya se han mostrado por sí mismos, o sea, el famoso ipso facto, como un caso para ser removidos, para ser depuestos. Por ende, no pueden ni siquiera sostener la ostentación filosófica teológica de alguien que es un papa material, porque estáis en contra del magisterio. Aparte, todas las cosas que ellos deponen, las excomuniones que ellos hacen, o las promociones que ellos hacen, en la mente de ese sedepiacionista, no son legítimas. Si ese sedepiacionista no aceptará las excomuniones de ellos, solo va a aceptar el nombramiento de cargos de cardenales. Ni siquiera eso se puede aceptar. Que conste, no pueden ni remover ni expedir. Por ende, no pueden, obviamente, no pueden ni expedir ni remover, pero tampoco pueden ni promover ni seguir promoviendo unos a otros en cargos que es evidente no tienen autoridad para ello. Finalmente, incluso Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, secunda, cuestión 39 o 39,
Artículo tercero enseña, San Tomás de Aquino, cuidado, doctor angélico de la Iglesia, enseña que los cismáticos pierden inmediatamente toda jurisdicción y que cualquier intento de actuar con autoridad después de perderla en ese ipso facto de herejía pública es nulo. O sea, los cismáticos pierden inmediatamente toda jurisdicción. Y cualquier intento, sea de poner o de promover, como pretende ser el privacionismo, o me quieren convencer a mí los filo o criptos cerebriacionistas, son actos nulos. Por ende, el papa material es un papa nulo. No se puede tomar en serio. San Tomás de Aquino, y que conste, que vuestra caridad nos dio, o sea, estoy dando ahorita a este serantista que promueve, o sea, acepta la tesis de forma parcial como no error, o sea, como error pero no herética. Que conste que vuestra caridad nos dio un artículo de un blog determinado que ustedes, vuestra caridad, asumen que no se puede ser sacantista sectario. No es igual. Santo Tomás de Aquino no va a citar en esta parte de Suma Teológica lo que vuestra caridad y otros sacantistas sostienen acerca de la posible comunión una con hereticis sin involucrarse. No es así, porque esa cuestión de que San Tomás de Aquino asumiría y esperaría una sentencia de autoridad para no poder comulgar en misas unidas a herejes, aparece en otra controversia que en donde es acerca del ministro del sacramento eucarístico en la parte en la Suma Teológica, tercera parte, capítulo cuestión octavo segunda, o sí, bueno, 82, cuestión 82, artículo 9. No es igual. San Tomás de Aquino, en el caso que hablamos ahorita de la pérdida del oficio, de la nulidad de los actos, sea de promover o de destituir, va a hablar sobre la doble potestad espiritual. Una que es sacramental, que es así, no se puede deponer. Como sabemos, el hereje sigue siendo sacerdote, sigue siendo obispo, pero sí habla acerca de la potestad de la jurisdicción que se pierde por herejía isísima, pública, notoria y manifiesta. Nos van a decir lo siguiente: es que no, vuestra caridad está equivocado. No se puede pretender que los papas materiales, que la tesis cerebriacionista asumían que estos superherejes Vaticano II son papas materiales no formales, o sea, papas con autoridad indicativa de seguir erigiéndose entre cardenales rarísimos, que como hemos demostrado en casi 40 minutos, no tienen fundamento histórico ni teológico. Ellos van a decir, eso es posible, esa secuencia de cardenales materiales o de cardenales legítimos y válidos con papas materiales que ellos escogen, o sea, herejes, escogiendo herejes con el beneplácito de algunos sacantistas que los ven como si fuesen una maravilla filosófica teológica, como papas materiales no formales. Como van a decir que no han sido condenados por autoridad eclesiástica, en este caso un sumo pontífice, que había una ley común para toda la iglesia, nos dicen que nosotros no tenemos ningún punto, o nuestra tesis es exagerada o es sectaria. Pues no. Gracias a Dios, nosotros tenemos un papa que es santo, que se llama San Pío X. Él condenó el modernismo formalmente. Hay varios documentos que él condena y reafirma la condena del modernismo. Entonces, en este documento que vamos a leer es la comunión de los modernistas del pasado, del presente y del futuro. Existe un representante vivo, activo en las redes sociales, que es el reverendo padre Héctor Romero. Es argentino. Él ahora, creemos, él estuvo involucrado en grupos totalistas, dando clases en el seminario, por ejemplo, el seminario de San José en Brasil. No sabemos si sigue aún en pie el seminario. Y esta persona siempre está muy vinculado a los italianos de la tesis de Casichacum, allá en Italia, en Torino, en Turín, el Instituto Matteo Boni Concili, que son, aparte de ser cerebriacionista, tienen a Monseñor Grande de Oriens casi en una figura de culto. Si nosotros no somos críticos totalmente de la figura de Monseñor Grande de Oriens, que pues, ni siquiera vamos a hablar del tema, pero esta persona tiene esa particularidad,
El propio padre, Héctor Romero, en su video más reciente, él respondiendo de forma implícita a unos sacandistas totalistas que son anti-tesis de Casichá, como le decía, anti-privacionistas. Y va a decir algo que a mí me impresionó. Y me impresionó es decir que él cree que en acto el cuerpo elector de la iglesia, el cuerpo que es capaz de elegir un papa legítimo y válido, se encuentra en los modernistas. Esa tendencia, y nadie puede decir, esa sentencia es desgarradora porque vuestra calidad y vuestras calidades saben, quien conoce un poco de tradicionalismo, sabe que el padre Héctor Romero es en habla hispana un gran promotor, impulsionador de la tesis Casichá, con tanto así que tiene un blog que se llama Integritas Fidei. Y aparte de una página, una de YouTube también con el mismo nombre. Ha hecho traducciones de los textos de Instituto Mateo en Concilio, a castellano, en fin. Entonces, si me preguntan, ¿pueden salir verdaderos papas de los modernistas? Sí. ¿Quiénes son los electores que pueden elegir válidamente un papa en esta época, hoy? ¿Quiénes son? Para la tesis pueden salir de los modernistas. Para la tesis, los electores de un papa verdadero, son los modernistas, pero solo potencialmente. Elijo eso. Entonces, si el modernista, o sea, si un propio segandista, separacionista, tiene tal estamento, entonces es obvio que los modernistas, según la mentalidad de la Iglesia en la condena universal que hizo el Papa San Pío X, ningún papa material puede ser tomado en serio. Y tenemos que verlo como herejes, ya sentenciados por la Iglesia. Y eso vamos a probar ahora. Está el motu propio, Prestancia Scripturae Sacrae, del Papa San Pío X. De forma muy condensada, ahí vamos a ver la excomunión de los modernistas del pasado, del presente y del futuro. Dice el Papa: los que faltasen a los documentos lamentabili sane exitu y pascendi dominicis regis, que son documentos que condenan el modernismo, y aparte estudian el fenómeno, y lo exponen y lo demascaran en toda la Iglesia, defendiendo alguna de las proposiciones, defendiendo algunas, o sea, vuestras calidades defienden que los modernistas son capaces de elegir cargos eclesiásticos legítimos. Defendiendo algunas de las proposiciones y opiniones y doctrinas reprobadas en los documentos antedichos, incurriría por el mismo hecho ipso facto, o sea, el famoso ipso facto, por el mismo hecho en excomunión y la sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Esos papas materiales que son modernistas, como dice el propio padre Héctor Romero, por ese mismo hecho tienen una excomunión, la sentencia, no pueden tener cargos, como lo explica la patrística, como lo explica los padres, como lo explica los doctores de la Iglesia, como lo explica los papas en su magisterio, y doctores incluso angélicos, y San Roberto Belarmino, que San Roberto Belarmino es un doctor de la controversia. Lo que faltasen a dichos documentos contra el modernismo, como propagadores y propugnadores de herejía, sobre todo si propugnan los errores de los modernistas, que son el conjunto de todas las herejías. Todos los papas materiales de estas personas son eso, son propagadores y propugnadores de herejía, sobre todo si propugnan los errores modernistas. Y todo Vaticano II, lo sabemos, que enseñan errores ya condenados por la Iglesia, errores condenados incluso en la Pascendi Dominici Regis, que es el documento más insigne de San Pío X, exponiendo los errores modernistas. Están excomulgados ipso facto. Cuidado, que las personas que propugnan a estas personas, así sean con distinciones filosóficas, de papa material, papa formal, pero un papa material, papa no formal, pueden estar metidos como propagadores o propugnadores de herejía. Cuidado con eso de decir, tú sabes que la tesis de Casichá no es una herejía, solamente es un error. No es así. Existe también una objeción que esta persona nos hizo, de que la tesis de Casichá,
la tesis depiacionista, nosotros dijimos que ellos reconocen, o sea, la tesis Casichacun, ellos de una u otra manera reconocen y obedecen parcialmente a herejes públicos, notorios y manifiestos. Y eso, también se lo respondimos en un audio, pero aquí lo hacemos formalmente, no es igual que la comunión parcial de los modernistas. No es igual el concepto que ellos tienen. Para nada es igual. ¿Por qué? Porque los papas nos van a hablar de que quien haga esto, pero no haga esto, no está en unión con la iglesia. O sea, los propios papas hacen unas distinciones acerca de que hay que estar así, hay que estar unido a esto y a esto para ser miembro de la iglesia católica. Si no sois miembro, si estáis unidos a una porción, pero no estás a otra, obviamente estáis de una u otra manera en comunión con herejes materiales, como los cargados lo exponen, o estás en comunión con herejes visibles y tangibles, como decimos nosotros. Entonces, en el Dessinger 3060, en las ediciones clásicas 1827, su santidad el Papa Pío IX, en el Concilio Vaticano, en su sesión nona, la Constitución Dogmática Pastor Eternus, del 18 de julio de 1870, Pío IX, en reunión concilio de forma solemne, en su magisterio extraordinario, nos va a decir que no es posible, nosotros lo vamos a desarrollar, pero no es posible un papa con autoridad parcial. No es posible esa idea del papa, material pero sin forma, que aceptó la elección, pero dio un obstáculo intelectual, que es la falta de fe, para asumir la formalidad del papado. Dice el Papa, reunió el concilio: enseñamos pues y declaramos que la Iglesia romana, por disposición divina, el derecho divino, que va a ser vigente con o sin tesis de Casichacun, o sea, antes de la tesis de Casichacun y posterior, durante y posterior a la tesis de Casichacun, esto está vigente y seguirá vigente hasta el final de los siglos. Por disposición divina, tiene el primado, que es esa es la promesa de Cristo a su iglesia, de los papas hasta el fin de los tiempos, que también está en esta Constitución Pastor Eternus, no viene al caso, de poder ordinario sobre todas las otras iglesias, obviamente. Y que este poder de jurisdicción de Romano Pontífice, que ellos llaman un papa material, y que este poder de jurisdicción de Romano Pontífice, que la tesis de Casichacun o depiacionistas consideran como los papas materiales, que eso lo dicen ellos en su tesis, cuidado, que es verdaderamente episcopal, es inmediato. Vamos a repetir, ya ese poder episcopal, ese poder de jurisdicción de Romano Pontífice, ese primado que recibe el electo de forma válida, no hay herejes, cuidado, el electo de forma válida, posee un poder de jurisdicción que es inmediato. Él no va a ser papa material después que el papa formal después que se convierta, no. Si hace toda la elección, esa persona, y hacemos estos gestos no porque el papa sea como una especie de medium o un chamán de una tribu del meridional africana, no hacemos estos gestos porque obviamente estamos hablando de una disposición divina. Es obvio que el papa material no tiene sentido porque contraviene dogma. El papado se acepta, de momento de aceptar la elección, porque estos papas modernistas, estos falsos papas, pero los papas materiales, según la tesis de Casichacun, ellos están electos en una elección canónica, un cónclave válido, legítimo, solo que al tener un obstáculo, como hemos dicho, de la herejía, que es un obstáculo intelectual, no pueden recibir la forma del papado. Eso es, como hemos dicho, eso no tiene cabida en el dogma. Es inmediato. Quien sea electo de forma legítima tiene todas las disposiciones, por ejemplo, ser católico, que no es nada, recibe inmediatamente ese poder de jurisdicción de Romano Pontífice sobre todas las iglesias, recibe la potestad universal del papado, del primado de San Pedro. Y aparte, es obvio que y aquí venimos a hablar dos temas. Primero, que quien recibe la elección, quien acepta la elección papal, recibe la potestad inmediatamente, no cuando se convierte. Dogmáticamente hablando, la recibe inmediatamente cuando acepta la elección. Y segundo, la tesis de Casichacun, o los criptos lefebristas, o los criptos depiacionistas, o las personas que prácticamente abiertamente profesan la tesis de Casichacun, que es lo mismo, ellos tienen, como hemos dicho, una subordinación, un tipo de unión con la herejía.
con los herejes públicos y notorios, porque no es el concepto modernista de comunión parcial. El Papa va a continuar en esta porción del décimo, en esta porción de la Constitución Pastor Eternus, va a decir que los fieles y los pastores, o sea, clero y seglares, lo van a entender obviamente, tiene una subordinación de verdadera obediencia en cosas de fe, costumbres, disciplina y el régimen de gobierno esparcido por toda la tierra. Lo que acepta la tesis Casichacum o la tesis celebracionista de forma subversiva, de forma que la ven así como algo interesantísimo y que no la dejan de lado, o que son abiertamente cripto celebracionistas que definen a muerte esa tesis, si se presentan como sacantistas clásicos, o que son abiertamente de la tesis Casichacum. Ellos están en una subordinación del régimen de gobierno. ¿Cuál es el régimen de gobierno? El régimen de elección de cardenales. ¿Sabes por qué? Ellos están sujetos a esa jerarquía, porque ellos no aceptan un cónclave fuera de esa jerarquía. Y es por eso que ellos hacen mofa de lo que sostenemos, y lo que las personas que antes que nosotros han sostenido, que la Iglesia puede suscitar un romano pontífice fuera de la falsa jerarquía Vaticano II. El celebracionista y el cripto celebracionista no acepta ello, por ende ellos están unidos a estas personas, están unidos de forma parcial en el régimen de gobierno. ¿Cuál es el régimen de gobierno? El régimen cardenalicio. Nadie puede, como dice el Papa, va a continuar incluso, el Papa reunió un concilio, el Papa Pío IX, nadie puede desviarse sin menoscabo de su fe y salvación, de esa subordinación. Es así, si están subordinados a esos cónclaves que ellos consideran legítimos, que dicen que son papas materiales, no formales, ellos están obligados a una subordinación de verdadera obediencia en cosas de fe que ellos no están, la tesis Casichacum, a los modernistas, de costumbre y disciplina que tampoco no están. Disciplina de repente, cuidado, porque el cardenalato es una disciplina eclesiástica, pero en fin. Y el régimen de gobierno, que tampoco lo están en parte, solamente reconocen la legitimidad de esa porción de la jerarquía eclesiástica de ellos. Pero la reconocen a tal punto que no reconocen otro cónclave salido sino de esa jerarquía modernista. Como dice el propio padre Héctor Romero, en público, con la cara abierta. Entonces, si me preguntan, ¿pueden salir verdaderos papas de los modernistas? Sí. ¿Quiénes son los electores que pueden elegir válidamente un papa en esta época, hoy? ¿Quiénes son? Para la tesis pueden salir de los modernistas. Para la tesis, los electores de un papa verdadero, son los modernistas, pero solo potencialmente. ¿Y qué pasa con eso? Que esas personas que no están unidas totalmente, como dice el Concilio de Vaticano, el único, presidido por el Papa Pío IX, estas personas no pueden estar, si están subordinados a esa jerarquía, de forma tan distintiva, lo hacen con menoscabo de su fe y salvación. Por ende, quien profesa la tesis Casichacum, quien es cripto celebracionista, está haciendo menoscabo de su fe y salvación. Por ende, no podéis salvar. Es peligroso estar en eso. Eso también va con el efebismo, que también no acepta. Es igual. Ellos reconocen mucho más aún que el celebracionista la jerarquía Vaticano II, al punto que sí, son papas legítimos. Totalmente, no materiales ni formales, no, ellos asustan que son, al menos en ese punto, la Fraternidad de San Pío X está mucho más claro que ese depilacionismo. De hecho, ese depilacionismo nace en Econ, en el seminario de Fraternidad de San Pío X, en la fase donde Marcelo Febrea más adelante con ser cantistas en su seminario. Vaya, entre los años 69 y 80, vamos a poner unos 10 años de tolerancia con los sacantistas. Tenemos un lío acerca de ello. ¿Qué conste entonces? Esto es una gran prueba de lo que es la unión parcial que vuestras calidades tienen, si son celebracionistas o cripto o filo celebracionistas, con la jerarquía no usurpa. Y eso hace que ustedes vayan a estar en menoscabo de salvación. ¿Por qué? Porque si ustedes no aceptan, si vuestras calidades no aceptan un cónclave fuera del Vaticano y fuera de esas autoridades, ustedes de una otra manera están hundidos en una subordinación que
que no es verdadera, es falsa, pero la tienen. ¿Con qué? Con el régimen de gobierno. Aparte, esto que yo había dicho un poco más, no sé, yo había dicho un poco más de inicio. Si no, nos podrían decir, no. Esos teoremas de los padres de la iglesia, esos teoremas de los doctores de la iglesia, del magisterio de los papas de la iglesia, son teoremas que necesitan per se una condena de la iglesia. La única manera que un papa moderno, un falso papa, en este caso separacionistas, dijesen que son papas materiales no formales, se necesitaría una deposición de esas personas de forma personal. O sea, esta persona está prohibida, es comulgado habitando. Eso no funciona así. Monseñor Grade de Oriens y los obispos separacionistas, esto se lo copié aún está vivo, Homero Yojas, que él es un conclavista. Pero lo que dice aquí es cierto y pues que ya pueden buscarlo en el Código de Derecho Canónico, que es un libro que se consigue gratuitamente en internet y se puede comprar todavía en físico. Monseñor Grade de Oriens y los obispos criptos separacionistas, que todos sabemos quiénes son, ya hemos nombrado, Monseñor Altamira, los obispos que están de la Pía Unión Mater Dei y otros que puedan existir. Y ese seminarista que aparentemente también es un defensor de la tesis, por más que no la profesen, según él es un defensor de que la tesis no es herética. Entonces, tanto Monseñor Grade de Oriens como los obispos criptos separacionistas y demás que juzgan que el delito papal no es legalmente existente, porque una cosa es el pecado de herejía, otra cosa es el delito de herejía. Por eso que la Iglesia ha enseñado que el delito de herejía sí vincula ipso facto, cuando algo es evidente. Y hemos explicado a lo largo del vídeo todo eso. Pero en cambio ellos dicen que no es legal el crimen, por ende hay que esperar la sentencia de una autoridad eclesiástica. Entonces va a decir que estas personas que pretenden esperar todavía una sentencia legal de crimen de herejía se apartan del canon 188, fracción 4. Pues todos los papas materiales de ellos han expresado un Gaudium et Spes, que es una constitución herética. O sea, no solamente eso, es una expresión pública de apostasía. Pues esas calidades pueden buscar en el documento Gaudium et Spes, en los numerales 26 y 12, las ideas blasfemas de que todo ser es medido por la ley del hombre y no por la ley de Dios, que todas las intenciones y propósitos del hombre están en realidad miradas como si el hombre fuese un Dios de minúscula, y que todo debe estar relacionado a el hombre ha sido puesto en lugar de Dios. Si eso no es apostasía, fuera de las herejías que contiene, no sé qué será. El canon 2200, fracción 2, se va a dar acerca de la presunción de dolo. La presunción de dolo también aparece en el canon 185. El canon que estamos hablando ahorita, el canon 2200, fracción 2, va a hablar de la presunción de dolo. Primero, obviamente, a nivel externo no la tenemos, porque todos han firmado con Concilio Vaticano II, casi por mayoría aplastante, los obispos que formaban parte, que fueron convocados a ese conciliábulo. Y esa presunción de dolo es hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cuál es la intención interior? Que diga que el dolo, la apostasía, fuese nula. En cambio, nosotros hoy en día tenemos certezas, ya después de tanto tiempo, incluso ya en la época, por el canon 2315, que va a hablar acerca del sospechoso de herejía. El amonestado no hace desaparecer la causa de la sospecha, debe apartarse de los actos legítimos, y si es clérigo debe además suspendérsele a divines por 6 meses si aún continúa con la pertinacia. Debe ser considerado como hereje y sujeto a las penas de los herejes. O sea, quien está aún así afirmado en dolo, obligado, con miedo. El dolo es el artículo 185 va a decir que el dolo puede ser por error sustancial, que no sabían lo que estaban firmando, no conocían, no tenían a la mano, es gravísimo, lo que estaban firmando, por miedo infundido
miedo que tuviesen que a las represalias de no firmar positivamente o con el plachet, con la aceptación, los 16 documentos demoníacos y heréticos de Vaticano II, o con simonía, que es recibiendo dinero aparte o algún tipo de prebenda. Pero en el fuero interior seguía creyendo en la doctrina católica. Eso desaparece en el canon 2315, en un tiempo de 6 meses, porque con la pertinacia. Volvieron a la diócesis, sí, enseñaban Vaticano II, seguían enseñando lo mismo, retiraron la misa tridentina, quitaron las tradiciones saludables de la iglesia. Entonces eso genera una persona que ya es considerado sospechoso por herejía, y después de los 6 meses debe considerarse como hereje, sufriendo las penas de herejes. ¿Y cuáles son las penas de los herejes? Una de ellas, en el canon 2256, fracción 2, en los actos eclesiásticos, en este caso votar en elecciones eclesiásticas. Por ende, los queridos papas materiales no pueden, están suspendidos, no pueden hacer actos de la iglesia. Han pasado a ser sospechosos a ser tratados por herejes. No hay manera de esperar una sentencia de la iglesia. Hemos demostrado por el Papa Celestino I y reafirmado 400 años después por el Papa Nicolás I, Nicolás el Grande. Lo que uno percibe de forma exterior y esa pertinacia, tenemos que verlo como herejes. Ella nos va a decir después, no es suficiente lo que ella dice. Vaya, que estamos citando Código de Derecho Canónico, que es vinculante. El Novus Ordo usó Código de Derecho Canónico, que somos nosotros los sacantistas y los tradicionalistas, algunos, hasta 1983. En fin, nos van a decir no es suficiente, queremos más pruebas. Existe un evento histórico de que la Venenance, él nos puede decir, no, es que nunca se presentó los errores públicamente. ¿Está bien? Vamos a conceder, imaginar. Existe un evento histórico que es la entrega en la Plaza de San Pedro, que hay fotos de ello y todo, por parte de Abel George Nance. Nosotros hemos hablado algo de este personaje en nuestros videos anteriores, sobre todo a nivel de la historia del sacantismo y la historia del lefebvrismo, o la historia del lefebvrismo a la par del sacantismo. Entonces, el Abel Nance fue una persona que entregó en público, con su orden religiosa, el Liber Accusationis in Paulum VI, o sea, el libro de acusaciones a Pablo VI, que lo acusaba formalmente, lo acusó en el año 1973 en la Plaza de San Pedro, de apostasía, herejía y cisma, con un libro así grande. Ese libro fue entregado a las autoridades vaticanas. Voy a repetir la escena, esa cuestión la voy a repetir 10 años después, con otro falso papa, o el papa material, que usted asumirían que en su Quito se depiacionistas o son depiacionistas ocultos o públicos, Juan Pablo II. Pablo VI, falso papa. Juan Pablo II, falso papa, o papas materiales, no formales, fueron avisados públicamente en actos notorios en la Plaza de San Pedro, que sus actos tenían visos y expresas herejías y esos documentos Vaticano II, y los actos de estos papas, falsos papas o papas materiales, según la tesis de Casichacum, eran actos de apostasía, de herejía y de cisma. No vale después decir, no, es que existen documentos de Papa Pío X que eliminan que los apóstatas o los excomulgados puedan no votar en un conclave. Cuidado, que eso que aparece en la Vacantis Apostolicis Sedis del Papa Pío X, que regula los cánones, son cánones disciplinarios para ver cómo se hacen los cónclaves, que dicen que ya los excomulgados pueden ya votar. Cuidado que el Papa Pío X, de una forma que no sabemos por qué, él va a eliminar las distinciones de excomunión mayor y excomunión menor, que siempre ha sido tradición en la Iglesia, esas nociones. Porque la excomunión menor es, por ejemplo, el que practica o financia, digamos que la extinción de la vida de una criatura en el vientre de la madre, o quien vende reliquias, practica simonía. Esos son delitos
que en los códigos antiguos se hablaba de excomunión menor. No son herejes públicos y notorios. No es de eso que se refiere con la eliminación de los que algunos excomulgados puedan participar de los cónclaves, sino que se ha eliminado la distinción de excomunión menor y excomunión mayor. Está hablando de personas muy, muy perversas cuando estamos hablando de delincuentes contra la fe. ¿Está bien? Insisto, esto que quisiera yo terminar. Quisiera yo cerrar mi tema con quién está fuera dentro de la iglesia. O sea, la tesis Casichacon, la tesis cerebriacionista, ya va a atacar nuevamente una concepción también de lo que el concepto de la unidad de la iglesia. El Catecismo Concilio de Trento, primera parte del símbolo de los apóstoles, capítulo 10, en el artículo el nono artículo del credo, o el noveno artículo del credo, no es quién está fuera de la iglesia. Los herejes y cismáticos, porque apostataron de la iglesia, tampoco pertenecen a la iglesia. Es cierto todavía que continúan bajo el poder coercitivo de la iglesia, que los puede juzgar, castigar y excomulgar. Es evidente que ellos van a hablar de un proceso filosófico. Por eso ellos dicen que ustedes no entienden la tesis, que ustedes hablan así porque son sectarios, porque no han entendido totalmente la tesis Casichacon, o sea, la tesis cerebriacionista, y tienen que verlo todo siempre con distinciones filosóficas. Pues no, la iglesia, o en parte no, la iglesia es un ente constituido, visible. Por ende, si la iglesia está constituida por gente visible y tangible, vamos a acusar a los herejes visibles y tangibles también, no porque estén separados de forma filosófica. O sea, la iglesia debe actuar de forma también temporal. Porque ¿quién emitirá herejías? No es una persona invisible, es una persona que vemos y con estos sentidos. Por eso la iglesia siempre dice que la iglesia solo juzga causas exteriores, que es otro dogma de fe. Por ejemplo, la Apostolic Cure del Papa León XIII habla de ello. En fin, voy a hacer hincapié en esto que hemos hablado hoy. Los herejes materiales, o sea, los papas materiales, como son herejes públicos, no nos vale esas distinciones filosóficas. La iglesia puede juzgarlos a ellos porque son visibles y tangibles. En la encíclica Mystici Corporis Christi del Papa Pío X, en sus ediciones en castellano, que podéis conseguir en la página de internet del Concilio Vaticano II, de Acta Vaticano II, en novedad 7, del año 1943, el Papa Pío X dirá que la iglesia es un cuerpo. Y para ello va a citar de hecho divino positivo, que es la carta de San Pablo a los Colosenses, en el primer capítulo, capítulo primero, versículo 18. O sea, es por derecho divino, la iglesia es un cuerpo. Sea un cuerpo en el pasado, en el presente y sea en el futuro. O sea, ella ultrapasa la tesis de Casichacon. Ella ultrapasa el tradicionalismo. O sea, la iglesia siempre será un cuerpo claramente visible. Vamos a repetir, ¿verdad? Claramente visible, por derecho divino. Y el Papa Pío X va a cogerse esa frase de Papa León XIII de Satis Cognitum. La iglesia, ese cuerpo único, es claramente visible. Si yo veo a un hereje diciendo herejías, no puedo estar diciendo, pero ¿será que es material o formal? No, es una persona visible que entra, como dice el Concilio en su catecismo, el Concilio de Trento, son personas que no pertenecen a la iglesia. Son personas que profesan doctrinas ajenas a la iglesia. Yo los veo a ellos y sé que ellos no son parte de la iglesia. Como dice el Papa Celestino I en la carta que le escribía al obispo Juan de Constantinopla, o al clero de Constantinopla, a efectos del Concilio de Éfeso, se veían claramente como casos para ser separados de la iglesia. Aún así no tuviesen aún la sentencia. Son visibles. Tanto lo que enseñan como lo que vemos. Ellos escriben y expresan. Entonces, la iglesia se ve con los ojos, como dice el Papa León XIII, que se lo copia, lo toma prestado del Papa, o lo reafirma el Papa Pío X. Continúa el Papa Pío X. Se separan de la verdad divina. La iglesia, los que creen en una iglesia, que no se pueda ver, no puede verse ni tocarse, sino solamente un ser neumático, de comunidades separadas en la fe, se junten sin embargo
por un lazo invisible. Pero en este caso, estamos viendo personas que se presentan como papas, se visten como papas aparentemente, siguen escogiendo cargos cardenalicios. O sea, estamos viendo una iglesia que se puede tocar y ver. Por ende, la iglesia puede juzgarlos. ¿Con qué? Con el tesis. Con el código de derecho canónico, lo tenemos aquí, bajo otros libros, para no sacarlo. Con el catecismo del Concilio de Trento, también lo tenemos en físico. La iglesia que somos nosotros, que es nuestro turno, que hoy en día somos seacantistas, que no somos totalistas. Algunos sí son totalistas, pero no son, no son cripto-separacionistas. Y otras personas de buena fe, que todavía están indecisas, ven y se percatan que estas personas no son católicas. ¿Por qué? Porque la iglesia católica puede verse y tocarse, ha visto otros sujetos que se pueden ver y tocar diciendo herejías y son simpáticos porque no están unidos a nosotros. Aparte, si estas personas tienen más poder y tienen estos edificios autosagrados, ¿cómo no se pueden ver? Como yo voy a seguir diciendo que las personas no son inteligentes, pues no pueden entender la tesis cuando vemos personas físicas que pueden ser juzgadas por la iglesia, pero necesitamos obviamente hacer una serie de cosas que la gente no quiere hacer. ¿Por qué? Porque el sacantista cripto de sacantista que es cripto de la tesis, sacantista totalista, que es de la tesis Casichacum, de forma a nivel de una unión sentimental, o a nivel de un miedo que tiene por separarse de esa idea romántica, por más que no la profese, o sea, un cripto separacionista que la practica en privado y obliga a sus súbditos a estudiar el punto de asimilarla casi que de profesión. Ellos entran en un chantaje emocional con separacionistas estrictos o públicos, de que si el totalista clásico o totalista no asimila la tesis de Casichacum con el punto de no considerar herejía, entraría en posiciones como el conclavismo. Pero es obvio que el sacantista clásico, que se presenta frente a sus fieles, sea un obispo, sea un sacerdote, que es lo peor, ¿verdad? Frente a sus fieles laicos o sacerdotes subordinados a estos, como sacantistas clásicos, que no profesan la tesis separacionista, pero obligan a no hablar mal de ella y les dan sendas reprimendas por escrito, o enseñan a sus fieles que es posible que una tesis que se puede practicar sin perjuicio del alma o de la salvación. Son personas que están en contra de esta encíclica Mystica Corporis Christi y en todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque son personas que asumirían que son comunidades como que separadas en la fe, porque no profesan la fe de los papas materiales, pero están unidas de una manera invisible a un teorema que no es dogma de fe, y según el propio Monseñor de Audiencia, una carta privada que se ha demostrado que es verídica, y ese es el mérito, por más que nosotros no estamos de acuerdo con él, pero es el mérito del doctor Judy María, que mandó la carta a un peritaje policial, y en su grafología coincide con otras cartas de Monseñor de Audiencia. Él dijo que esa tesis tiene varios errores teológicos. Entonces ellos están unidos con lazos invisibles, separados en la fe. Nadie cree que esos papas, o sea, ningún separacionista asume ni la liturgia, ni asume las disciplinas, ni asume otros gobiernos locales de la tesis de los papas materiales que ellos reconocen. Pero tienen un vínculo con esa jerarquía. Es un vínculo invisible, un vínculo filosófico. Entra en eso. Son personas que se alejan de la verdad divina. Por eso la tesis Casichacum, ella no es católica. Ella se aleja de la verdad divina. No solamente porque enseña al fiel a entrar en una ceguera física, incluso en una iglesia que ellos no pueden ni verse ni tocarse porque está siempre en un tonema imaginario. Pues no. Los falsos papas Vaticanos II son herejes públicos, notorios y manifiestos. Se pueden ver y tocar porque la iglesia es verdadera. Los vemos y los tocamos. Los tocamos si estuviésemos cerca de ellos. Pero podemos ver. Y más allá podemos hasta leer sus escritos. Que la tesis, nuevamente, la tesis es incomprensible. Quien esté en contra de la tesis es que no la comprende. Nuevamente, en la encíclica Mystica Corporis Christi, el Papa Pío X, ya en el numeral 51, no va a decir que es Cristo, es Él, no, pero es Cristo, que es quien por la iglesia, o sea, Cristo por su iglesia, o sea, clero y seglares, bautiza, enseña, gobierna, desata, liga, ofrece y sacrifica.
Volvemos al tema de la comunión parcial, que no es tal. No estamos hablando del concepto de comunión parcial modernista. Su característica así, Chaco, me va a obligar a mí a pensar que es Cristo, que por la iglesia gobierna. ¿Gobierna por quién? Por esos modernistas materiales. Y eso contradice el propio Papa en esta misma encíclica. Me va a decir, no, la iglesia es una, ya es visible y se puede tocar y ves con los ojos. Ellos aceptan un solo cónclave, una sola jerarquía que solamente puede darnos un papa, es a través de esos cónclaves, de estos papas materiales. Pues ellos creen que es Cristo que gobierna por esa secta Vaticano II, que eso es hasta blasfemo. Y aparte, esa iglesia enseñaría, fíjate la distinción, ellos no creen en esa iglesia que es capaz de darnos cardenales lícitos y válidos. Esa iglesia no enseña novedades maléficas. Esa iglesia no enseña errores modernistas. Esa iglesia no enseña famosas novedades peligrosas. Pues la tesis de Casichacon se asemeja a todas esas cosas. ¿Dónde dice eso? Lo dice en la encíclica, en el mutuo propio, Pestancia, Escritura de Papa Pío X, que el Papa San Pío X, que hemos leído anteriormente. Eso es la tesis de Casichacon. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa distinción de una iglesia que gobierna por modernistas, que es capaz de desatar y ligar. O sea, ¿ligar en qué sentido? Ligar con decretos de promoción de cardenales. O sea, sí, ese operacionista tiene una comunión parcial con herejes. Por ende, no están muy separados a la concepción de la fraternidad de San Pío X. Vaya, es tremendo problema. Por más que no estén unidos en sacrificio de la misa, ni en ofrecer misas, ellos a veces, incluso esta propia jerarquía material, excomulgan, ellos ligan, ellos, como se dice, desatan y ligan, o sea, obligan, ellos excomulgan a miembros de su iglesia, o de su secta Vaticano II, que se van a otros grupos tradicionalistas, sean sacantistas o parecidos. Hay excomuniones por internet que he visto con un sacerdote relacionado sobre todo a Monseñor Sambo, que incluso que es la tesis Casichacon, que tiene una excomunión de su obispo anterior, obispo moderno anterior. Entonces, es eso. Cristo, según el Papa Pío X, no puede estar con herejías, porque significa que los papas materiales gobernarían y sean capaces de desatar y ligar. Es el poder de las llaves que nos dice San Optanino, ¿no? Se llama San Optato, que los herejes no tienen la llave del reino de los cielos. No pueden ni atar ni desatar. Significa no pueden ni excomulgar, ni atar, significa o promover. Tienen la autoridad eclesiástica en la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia de Cristo? Y todo va a aparecer en el Deciger 3305 o en numerales clásicos en el Deciger 1956. En la encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII. Aquel Jesucristo, se refiere a Jesucristo, aquel que la fundó única, la fundó también una sola sociedad, un solo reino. O sea, poder de gobierno, refiriéndose a poder de gobierno. Un solo cuerpo, como hemos hablado anteriormente. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Va a citar, de hecho, divino positivo, la Sagrada Escritura, a San Pablo de la Carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Es un solo cuerpo, de una sola sociedad, una sociedad que tiene un solo gobierno. No puede pretender que una tesis que me dice a mí que un gobierno que es capaz de generar cardenales herejes, esperando que surja una conversión de alguno de ellos, no sería un cuerpo unido, una sola sociedad, porque tienes personas que no siguen, no están unidas, como enseña Papa Pío X, en una iglesia que bautiza, enseña, gobierna, desata, liga, ofrece y sacrifica. Pues ellos no están, la tesis Casichacon no está unida a estas personas de esa forma. No están unidas de forma visible y tangible. Por ende, no son iglesias. O sea, sean otra sociedad. Pero no es una sociedad, no es una sola sociedad, una sociedad perfecta. Es muy complicado. Hemos dicho que la tesis Casichacon ataca la unidad de la Iglesia de Cristo y ataca la constitución jurídica de la Iglesia de Cristo. Pues hay un solo reino y estuviese muy dividido, porque ningún celebracionista, ni un cripto celebracionista le pide permiso a los papas materiales para hacer consideraciones episcopales. O sí, no lo hace ninguno. Por ende, no son un solo reino.
No son una sola sociedad, no son un solo cuerpo, no son un solo cuerpo, no son un solo espíritu. Es simple teología, es aplastante, y es muy simple ver esto. Entonces, existe una profesión de fe, y con esto voy a terminar. Existe una profesión de fe que es como un credo de los apóstoles, es como un credo de Niceo Constantinopolitano, con la profesión de fe de San Atanasio. Es una profesión de fe que el Papa Inocencio III le pide a unos herejes, que son los valdenses, de no equivocarnos, pero es una profesión de fe, es como un credo. Entonces, en el Décimo 792, 423, en las ediciones clásicas, el Papa Inocencio III, en el año 1208, en el siglo XIII, en la encíclica Eius Exemplo, que es una profesión de fe, repetimos, va a decir lo siguiente: de corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia. No de herejes, sino santa, romana, católica, apostólica. Hay una traducción que pone inmaculada, que tengo yo, e inmaculada, que fue libre de error, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Quien profesa decir que Sichaco está fuera de la iglesia de una u otra forma. No pueden haber personas visibles y tangibles en lo que ellos creen que es gobierno legítimo de la iglesia que sean herejes. Eso contraviene un dogma de fe, que es una profesión de fe de la iglesia. No seríamos católicos si profesamos eso. La iglesia no está constituida de herejes. Es una profesión de fe, es como decir un credo. Con eso terminamos. Pues la tesis Casichacum es eso, es una novedad maléfica. Como lo dice el Papa Santo X en Prestancia Escritura Sacra. Es un error modernista. El propio padre Héctor Romero se refiere que los que están en actos, los que pueden, son lectores válidos, son los modernistas. Pueden decir que Casichacum es un error modernista. Enseña eso. Gracias a Dios, Monseñor Real de Audiencia, de una u otra manera, se desligó de la tesis de forma privada. Es una afanosa novedad y peligrosa. Porque, como dice el Concilio Vaticano, es una noción para desviarse. Es un menoscabo de la fe y de la salvación. Yo no fuese ni siquiera ni cripto ser privacionista. Entonces, disculpadme la extensión del vídeo. Muchas gracias. Os agradezco inmensamente las personas que habéis llegado hasta este punto. Y pidamos a la Virgen María que en su adoración como arca perquam humani generis facta es salvatio, la arca por la cual se hizo la salvación del género humano. Pidamos a la Virgen María eso, que nos mantenga a salvo de esas novedades maléficas, como la tesis Casichacum, de esos errores modernistas, de una jerarquía visible constituida por herejes modernistas, contraviniendo el credo de los ejemplos del Papa Inocencio III, y en una arca protegidos de todas las afanosas novedades y peligrosas y afanosas novedades, como enseñó el Papa San Pío X en su encíclica Pacienti, en encíclica Lamentable, y sobre todo en la Prestancia Escritura Sacra, que exponía a los modernistas del presente, del pasado, del presente y futuro. Y sobre todo, lo más importante, como nosotros no creemos en una iglesia visible y tangible constituida por herejes, que la iglesia que es visible y tangible, dogmáticamente, por derecho divino, puede hacer algo que ya es posible de hacer de forma dogmática, como decía la encíclica, el documento Inmortalidad y de Papa León XIII. Ya tiene todos los medios para lograr su fin. Que la iglesia enseñante vuelva nuevamente a adquirir la tradición y la costumbre de elegir a un papa legítimo. Yo, Domine Benedicere, ad societatis super dum perducamus rex angelorum. Amén.